especial a todos nuestros amigos de Café Político desde la distancia, en cuarentena, en aislamiento, pero intentando llevarles a ustedes diferentes temas de actualidad política regional y nacional. Hoy nos acompaña nuestro amigo, el profesor Juan Guillermo Hernández Lombo. Profe, bienvenido a Café Político. ¿Cómo le ha ido? No, Oscar, para usted y para todos los seguidores en redes sociales de Café Político, es un gusto estar aquí, pues de manera virtual, ¿no? Ya acostumbrándonos un poco a estas nuevas dinámicas que nos ha generado el COVID a todos en el país, incluso en el más íntimo de nuestras reuniones familiares, en lo más íntimo y en lo más personal. Este es el camino, ¿no? Para comunicarnos con todos aquellos que están lejos. Ya las llamadas, de hecho, se quedan cortas y todo el mundo está acudiendo a esto, a la virtualidad, para tratar de tener una interlocución y poder sobrellevar esta cuarentena. Profe, cuéntenos un poco antes de entrar a temas polémicos, políticos, sociales, ¿cómo está pasando usted en su casa, con su familia? ¿Cómo ha sobrellevado este tema del aislamiento? Oscar, yo, digamos, como bien he sabido, la universidad estaba en receso, producto pues de la terminación del semestre B del 2019. Recordemos que durante el año pasado las universidades en el país estuvieron en actividad de movilización, el país estuvo volcado en las calles y eso provocó que el semestre se suspendiera. Nosotros reanudamos en la Universidad del Tolima el semestre en enero y lo habíamos terminado hacía 15 días, antes de que se decretara digamos, el aislamiento social. Esto produjo pues que muchos estuviéramos de descanso, estuviéramos de vacaciones en esa época cuando decretan el cierre pues de ciudades y la cuarentena y el aislamiento social. Entonces a mí me cogió en la ciudad de Bogotá y estoy aquí pasando la cuarentena, el aislamiento y esperando pues a ver de qué manera reiniciamos en la universidad el semestre, ¿cierto? Están en unas discusiones profundas entre universidad a nivel de directivas, estudiantes, trabajadores, docentes. Estas 2 últimas semanas han estado de consultas con todo el estamento universitario para mirar de qué manera entonces damos inicio o no al semestre A del 2020. Entonces estoy en Bogotá con mi familia, realmente estoy confinado con un primo, también estudiante de la Universidad Nacional, quien dijo, bueno, no, yo no voy a pasar esta cuarentena solo, y nos confinamos aquí en el apartamento y en permanente comunicación con nuestras familias, tratando de llevar, ellos están en clase, la Universidad Nacional está en clase, él está con su rutina habitual y pues yo también tratando de escribir, de leer, de hacer oficio, hermano, entretenerse uno, porque ¿qué más se hace? Profe, hablamos de un inicio posible de clase en las diferentes universidades, pero eso nos lleva a un interrogante muy grande que lo hemos venido comentando con diferentes invitados, amigos, en muchas redes, que es que esta cuarentena desnudó o mostró algo que no queríamos reconocer, no queríamos ver. O sea, los problemas de Colombia siempre han estado ahí. Lo que pasa es que muchas veces por política se tapan, se minimizan, se ocultan, pero en este problema, este confinamiento, cuando todo se vuelve virtual, cuando todo se vuelve teletrabajo, cuando hay que ahora hay que tener pico y placa en la casa para el uso del computador, por el tema de que o trabaja, los jóvenes estudian, y no tenemos la cobertura tampoco de Internet en toda Colombia al 100%. ¿Qué va a pasar con esos estudiantes que no alcanzan? También son estudiantes de universidad, pero por problemas económicos puede que no tengan acceso a una red o a un computador en su casa o tengan limitaciones de tiempo. Pues miren, ese es el debate, Oscar. Realmente hay varios aristas aquí en esta discusión. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el derecho a la educación es fundamental. Tenemos que garantizárselo a todos los estudiantes. Luego debemos partir desde esa premisa, de garantizar el derecho a la educación de todo nuestro estudiantado. Lo segundo es que esto está dejando ver un poco el drama de las universidades y en general muchos dramas de nuestro país, producto de ese modelo político, de ese modelo económico en el que nosotros nos hemos adentrado, y es el del libre mercado. Aquí la educación se ha vuelto una mercancía
y por consiguiente se ha olvidado pues de otros aspectos. Pero sobre todo se ha privilegiado también en nuestro país muy puntualmente orientar recursos para la guerra durante más de 50 años en ese conflicto armado fratricida que experimentamos con grupos como las FARC, como el ELN, como las autodefensas, y no se orientó plata para la educación pública, de tal suerte que hoy, en circunstancias como las actuales, pues vemos unas universidades estatales totalmente desmanteladas en materia de infraestructura informática para poder brindarle a los estudiantes conectividad, para poderle brindar equipos informáticos, para poderles apoyar en esto, digamos, en esto nuevo, en estas nuevas dinámicas como las que se demandan hoy en día en el marco de una situación como esta. Pero es que además uno encuentra que no hay aulas inteligentes. De hecho, así estuviésemos en un escenario de una normalidad académica, pues la precariedad con la que se tiene que abordar la educación en instituciones universitarias públicas es enorme. Pero curioso que a pesar de todo eso, con muchas limitaciones, con todas las deficiencias, con grandes adversidades, hoy por hoy los laboratorios de las universidades públicas más grandes del país son los que están tendiéndole una mano al gobierno para ayudarle a sacar esas pruebas. Entonces vemos la Universidad de Antioquia destacadísima, incluso yendo más allá y produciendo ya respiradores artificiales para tratar de prepararnos pues para lo que serían los picos de esta epidemia. Lo mismo ocurre con laboratorios en la Universidad de Cartagena, laboratorios en la Universidad del Valle y la Universidad del Tolima, pues ahí ha estado en ese limbo que no ha podido, digamos, habilitar un laboratorio que cuenta, entiendo, con algunas herramientas que permitirían hacer los diagnósticos, los análisis de las pruebas y de esa manera tener entonces en esta parte del país, en esta región, digamos centro eje cafetero, un sitio donde poder también brindar respuesta a estos exámenes que se tomen por parte de las autoridades de salud de los municipios y de los departamentos del centro del país. Entonces, tenemos limitaciones presupuestales, tenemos unas limitaciones objetivas en materia de infraestructura, pero también tenemos una falta de cultura también hacia la interconectividad, ¿cierto? Entonces todavía hay muchos docentes que se rehúsan a migrar hacia el uso de las tecnologías, hay muchos estudiantes que se rehúsan a tratar de entender que es posible llevar a cabo cátedras a través de la modalidad de la virtualidad, y eso entonces es una amalgama que en este momento estamos tratando de definir. Le pongo casos muy concretos, Oscar, de lo complejo que es este tipo de circunstancias. ¿Cómo hacemos con los estudiantes por ejemplo, de medicina que tengan prácticas en un laboratorio? ¿Cómo hacemos con los estudiantes de biología que tienen unos laboratorios también especialmente diseñados para recibir algún tipo de cátedra? ¿Cómo hacemos con los estudiantes de ingeniería forestal que tienen unas prácticas en terreno, ¿cierto? Y que pues para ver el árbol por internet y para ver, digamos, las plantas, las hojas, etcétera, etcétera, pues por internet tiempo sobra, ¿cierto? Digamos, a la universidad hace un esfuerzo muy grande. En el sitio. Claro, esto son prácticas in situ para analizar diferentes fenómenos pues, que se tienen. Por ejemplo, la gente de agronomía que tiene unas salidas hacia la granja de Armero. ¿Qué va a pasar con la granja de Armero? Allá está confinado el cuerpo docente, la parte administrativa de la universidad. Es decir, tenemos una sede en el Bajo Calima, ¿cierto? En el Valle. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de escenarios que nos ponen estos retos? ¿Cómo abordarlos? Esas son las situaciones en las que estamos y esperamos poder dilucidarlas. Yo conversaba con un estudiante de posgrado, por ejemplo, me decía, Vega, yo pagué para recibir un posgrado en la modalidad presencial, yo no lo pagué virtual, lo hubiera comprado virtualmente, lo hubiera pagado virtualmente con otra universidad, si esa fuera mi voluntad, porque especializaciones virtuales hay muchísimas, pero yo lo quise hacer de manera presencial y ahora la universidad me está mandando a que haga un semestre virtualizado cuando no es mi intención, claramente no me inscribí para ello, y de haber sido así, pues lo hubiera hecho en otra universidad o en la misma universidad bajo la modalidad virtual. Entonces, son una serie de razones, todas muy válidas, todas muy sentidas, que se tienen que mirar de qué manera se tramitan. Pero le agrego, como le decía, estamos en vacaciones, Oscar, y el estar en vacaciones implicaba que la mayoría de estudiantes de la universidad, muchos son de muchos municipios del departamento del Tolima, incluso por fuera del departamento del Tolima, y se encontraban en sus casas. Y en sus casas seguramente no tienen internet, ¿cierto? No en sus municipios, computador. y en sus municipios no hay conectividad, pero además seguramente dejaron el computador en Ibagué
guardado en la residencia en la que viven y se fueron para la casa sin sus equipos porque estaban descansando. Entonces, si en su casa, es como lo hablamos hace un momento, antes de iniciar pues esta conversación, si en la casa además la mamá está haciendo teletrabajo, si el hermano también está estudiando en otra universidad y no hay sino un único computador, pues imagínese el drama de muchos estudiantes y tenemos que tratar de ponernos en todo eso. Hay un cuarto elemento, la población con discapacidad. Yo he tenido 2, 3 estudiantes con ceguera, por ejemplo, ¿cierto? Tiene una condición de discapacidad y son personas que también necesitan que estas plataformas sean asequibles para poder ellos garantizársele también que su cátedra va a poder ser recibida. Seguramente ellos van a disponer o van a requerir de algún tipo de aplicación adicional para que les lea, para que les traduzca en voz. Los estudiantes sordos, ¿cómo hacemos para dictarle nosotros los profesores virtuales una cátedra, ¿cierto? Sin ellos tener a su lado al tutor. La universidad no está teniendo tutores para estos estudiantes, pero la universidad les habilita unos tutores. En fin, son muchos retos que realmente nos demanda esto de la virtualidad y que procuraremos, yo creo que todos trabajando conjuntamente, superarlos. Hay que tener, ojalá esta cuarentena nos sirva para diseñar unos proyectos, algo, porque ya esto está encima, ya aquí no hay que decir, vamos a prepararnos para dentro de 6 meses, para dentro de un año, no, esto es un problema que eso es inmediato. El problema educativo, el problema del trabajo, eso es inmediato. Hablando, usted tocó hace un rato el tema de las universidades públicas que están apoyando temas con sus laboratorios, ¿cierto? Sí. ¿Será que el presidente Duque recibe de buena manera las máquinas que está enviando el presidente Maduro desde Venezuela? Claramente no se las va a O de recibir. una manera obtusa, simplemente por llevar la contraria y decir que yo no recibo una máquina castrochavista, porque me puedo volver castrochavista, entonces no se la recibo y le permito entonces a este virus continuar avanzando en el país, además que tenemos un atraso de 2 semanas en la entrega de los informes. O sea, nosotros no podemos decir que si tenemos 1.200 contagios hoy, no recuerdo el dato, sean noticias de último momento. No, esos casos son de hace 2 semanas, profe. Esos casos no son nuevos. ¿Cómo el gobierno no permitirá que lleguen esas máquinas a Colombia si se necesitan, independiente de quién las envíe? Pues, Oscar, mire, hay varias cosas. No solo independientemente de quién las envíe, sino sobre todo, digamos, es el problema de la legitimidad que este gobierno le ha dado dizque, a Guaidó y el desconocimiento que le ha dado al presidente Maduro. Eso es el primer elemento, recibirle unas máquinas, pues, a Nicolás Maduro es reconocerlo como presidente de su país y ya hemos dicho que en Colombia ya el gobierno ya ha dicho ampliamente que para ellos el presidente es Guaidó. Entonces tendría que enviarlas primero Guaidó y Guaidó en este momento pues no ha tramitado yo creo que ni un paquete de curas en Venezuela para su país, ¿cierto? ¿Dónde está en cuarentena? Sí, yo me imagino. Lo segundo es que ellos, digamos, también un poco Maduro hace ese llamado para mirar, para ver de qué manera, pues, él posa, ¿cierto?, de tener muchas mejores condiciones para atender una pandemia que Colombia, ¿cierto? Y entonces le dice a Duque, tranquilo, si a usted se le dañó la maquinita, porque entre otras cosas ese es un drama que también tenemos en nuestro país, que justo es, yo creo que es el único país en el mundo en el que en el marco de una pandemia se le daña la máquina que hace los exámenes, pues, para diagnosticar el virus, ¿sí? Y de manera milagrosa. O sea, aquí se dijo cuando se dañó la máquina, mire, se dañó, los repuestos tienen que llegar de Alemania y no nos los van a enviar porque todo está cerrado, ¿no? Pero de manera milagrosa, la máquina al otro día funcionó, ¿sí? Los ingenieros resultaron muy diestros, muy hábiles para poder reparar lo que era irreparable, ¿sí? En un primer momento. Entonces, ¿cómo está funcionando la máquina? Es un incierto absoluto. Por eso el gobierno tuvo que agilizar, ¿cierto?, la habilitación de otros laboratorios que contaban con máquinas similares. En Medellín hay una máquina que al parecer incluso tiene más capacidad que la misma que tiene el Instituto Nacional de Salud para poder sacar avante pues el tema de
de la realización de los exámenes, ¿cierto? Porque ahí nosotros tenemos una debilidad muy grande y es cómo estamos en materia de realización de exámenes frente a los países de la región, frente a Latinoamérica. ¿Cuántos exámenes nosotros estamos en capacidad de hacer? ¿Cómo lo hemos venido logrando superar? Es decir, ahí hay unos retos grandes que tiene Colombia, de tal suerte que pues esto sin lugar a dudas nos demanda a nosotros mucha más rigurosidad, nos demanda dudas, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros en materia de subregistros? ¿Qué tan verídicas, qué tan ciertas son los datos que nos están entregando? Recordemos que cuando arranca la pandemia teníamos reportes 2 veces al día, 3 veces al día. Ahora ya no tenemos sino uno y nos lo dan por ahí a las 2 de la tarde, ¿cierto? Y eso no permite ni siquiera para quienes hacen los cálculos y quienes hacen estadísticamente unas proyecciones, ¿sí? Poder tener algún tipo de proximidad o de aproximamiento hacia el pico. ¿Cuándo va a dar el pico? No sabemos, no tenemos ni idea, porque las cifras se rompieron el día que dañó la máquina. Ahí veníamos con una constante. A partir del día que se rompe la máquina, no solo varía la forma en que se entregan los reportes a todo el país, sino que quienes estaban haciendo los cálculos de crecimiento de la curva perdieron todo el trabajo y prácticamente que tienen que arrancar desde el día siguiente a la declaratoria de que la máquina ya empezó a funcionar otra vez y empezamos pues con ese nuevo ejercicio. Ahí hay varias cosas, Oscar. Por ahí han habido unos ejercicios muy interesantes de cómo estamos nosotros y se dice que hay un balance ya de pruebas que se han hecho y en el país alrededor de 22.469 son las pruebas que se han llevado a cabo, ¿cierto? De las cuales el 5.6% han salido positivos para COVID. Es un porcentaje bien bajo. Pareciese que estos datos son de antes del aislamiento social. Esperemos a ver entonces ahora, a partir de esta próxima semana, los resultados que nos entreguen, que ya serán resultados de la situación que se presenta durante la cuarentena, durante el aislamiento social. Entonces, 1.267 pues, casos en todo el país ya registrados. Ayer fueron 106, como le digo, 22.469 pruebas. Ahí vamos, digamos, esos son los datos que tenemos en Colombia, Oscar. Usted que está en Bogotá, profe, cuéntenos un poco cómo han tomado estas medidas de la alcaldesa en este momento y cómo le han ido funcionando. Usted ya está directamente a... Oscar, mire, tenemos que decirlo, yo creo que esto es una constante, también lo he podido ver a partir de redes sociales, lo que circula en Twitter, y es que desafortunadamente el tema del autocuidado y de acuerdo a también el contexto social, el tema del aislamiento va muy ligado también al estrato al que se pertenezca, ¿sí? Y a las condiciones sociales que se tengan. Entre más alto esté el estrato, pues más garantías hay de poder hacer un aislamiento efectivo. Entre un estrato social más bajo sea, hay más necesidades de tener que salir al rebusque, de tener que salir a buscar la comida y en ese contexto, pues de violentar y de violar, de transgredir el aislamiento social. Entonces, aquí tenemos en Bogotá, seguro, lo que se ven y las imágenes y lo que uno logra hablar, los sectores más altos socioeconómicamente, pues las calles son vacías. En Bogotá sí, se ha reducido muchísimo la circulación del tráfico de personas en Transmilenio, en el sistema de transporte masivo, en el sistema integrado de transporte, en el SITP. Se ha reducido, pero sigue habiendo en otros sectores, digamos, de la ciudad, Suba, ¿cierto? Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, en donde pareciera que el aislamiento social no pegó, ¿sí? Entonces, el tema preocupa mucho porque estamos ya, Oscar, en una segunda fase de esta pandemia. Yo no sé, digamos, si se ha tenido la oportunidad usted de analizarlo. Recordemos que la pandemia se abarca en distintos momentos, ¿no? Entonces, una primera fase es la de la preparación. Vamos a prepararnos, mire que en el mundo hay un virus suelto, se declara la pandemia, aquí todavía no nos ha llegado, preparémonos. Eso fue lo que no hicimos bien, porque no nos preparamos, no cerramos el aeropuerto a tiempo y se entró un montón de gente que venía ya desde Que hace aún un buen están tiempo. llegando, ¿no? Dicen que Sí, aún están llegando los sí, porque aviones. digamos son vuelos de carga, sobre eso también hay una discusión muy grande y hay unos vuelos humanitarios y hay unos vuelos de carga, pero no nos preparamos, no cerramos a tiempo, se entraron
y entraron algunos extranjeros, entraron algunos colombianos que ya venían infectados. Luego, entonces, esa fase de preparación termina cuando se declara el primer caso en el país. Y una vez se declara el primer caso en el país, entramos a una segunda fase, que es la fase de la contención, ¿cierto? ¿Cuál es la fase de la contención? Pues aislémonos, ¿cierto? Aislémonos para evitar que, digamos, el virus pues se propague rápidamente. Y esa fase de contención ya terminó esta semana, como el miércoles. El Estamos en ministro, investigación. el ministro de Salud dijo, mire, lo siento mucho, ¿cierto? Ya la contención, ya el monitoreo, que es que este paciente venía de España, que es que aquí le llegó la hija que venía de Estados Unidos, entonces eso fue el contagio, y se contagió la hermana, y se contagió el primo, que fue que el conductor transportó al extranjero que tenía el positivo. Esa fase de contención que podía tener un registro, una trazabilidad, se finalizó esta semana, y nos adentramos en un tercer momento, que es la fase de la mitigación, que es de reducir al máximo el impacto en nuestro sistema de salud, ¿cierto? De los contagiados. Por eso a todo el mundo dice, quédese en la casa. Venga, muchos de estos, de los positivos que han dado, de los más de 1000, están en sus casas, todavía no están en el sistema de salud algunos de ellos. Los más graves, pues los están remitiendo nuevamente pues a las clínicas, a las UCI. Estamos mitigando el impacto, estamos en la fase de mitigación. Entonces, en este momento, que es cuando ya no se tiene certeza, más del 10% de los casos, ya digamos, no se sabe por dónde fue el contagio, se pierde esa trazabilidad, entramos entonces en esa fase de contagio masivo, y es ahí donde pues más riesgo se tiene de adquirir el virus, y más llama la atención lo que ha ocurrido en estos sectores de las ciudades, en donde definitivamente por las condiciones socioeconómicas de la gente, pues no se puede llevar a cabo un aislamiento como el ocurrido en Italia, en países como Francia, como España, en donde hay condiciones materiales, objetivas para decirle a la gente, venga, váyase y guárdese 15 días. Aquí no tenemos esas condiciones, la gente no va a violentar, digamos, a poner en riesgo, ¿cierto?, su estabilidad económica, la propia subsistencia, y entramos en un dilema. O la mata de hambre a la gente, se muere de hambre, o la gente muere por el virus. Y la gente prefiere morirse por el virus. Eso es lo que, digamos, estamos asistiendo hoy por hoy en el país. Eso en términos del que sale normalmente el vendedor que está presentándose en diferentes partes, el que tiene que salir a la calle, a vender productos, a trabajar. El que es estrato 1, estrato 2, alcanza a recibir algún subsidio, algún auxilio de gobierno. Pero la pobreza oculta de las personas estrato 3 y estrato 4, que gracias a la DIAN ya no son pobres porque aumentó. No, eso sí fue una clasificación de la DIAN, y eso se está viendo hoy, porque entonces no son tan pobres para recibir el auxilio del gobierno, no son tan ricos para sostenerse 2 meses en cuarentena sin trabajar. Entonces yo creo que muchos hogares colombianos están embalados, literal. Sí, Desgraciadamente aquí tenemos muchos ricos vergonzantes, o no, pobres vergonzantes, que les da cosas, no, yo soy estrato 3, estrato 4, estrato 5, así sea independiente, pero yo no tengo en este momento que comer, no tengo que trabajar, no tengo cómo pagar servicios. ¿Dónde está la ayuda a esas personas? Aunque aquí las ayudas se las están llevando son los bancos. Sí, Oscar, mire, el tema de la pobreza oculta es un fenómeno que aqueja a los estratos del estrato 3 en adelante, ¿sí? Y precisamente en estos momentos es en los cuales sale a flote el hecho de poder mirar de qué manera se mitiga ese tipo de fenómenos. Lo que usted decía, son lo suficientemente ricos, ¿cierto? O mejor, no son lo suficientemente pobres como para recibir los beneficios del gobierno, pero sí son lo suficientemente ricos como para tributarle a la DIAN, ¿sí? Entonces quedan en un limbo que para ellos no hay ningún tipo de medidas. El gobierno siempre habla de estratos 1 y 2, vamos a cubrirle a los que están en condiciones de pobreza monetaria, de miseria, ¿cierto? Y ya, hasta ahí llegan el tipo de ayudas. Pero es una realidad que vivimos en Colombia y para la cual nosotros también tenemos que afrontarnos. Por eso, digamos, en mi caso, he venido planteándolo en mis redes sociales, estoy por ahí terminando una columna, de hablar de una canasta humanitaria básica, una canasta humanitaria fundamental, a la que puedan acceder
los distintos estratos socioeconómicos del país, ¿sí? Si nosotros logramos un gran acuerdo nacional entre productores, entre empresas prestadoras de servicios públicos, entre entidades territoriales, vamos a poder garantizar una canasta humanitaria básica. Una canasta humanitaria que ya trascienda del simple abastecimiento de víveres, porque vemos que la generosidad del país, la generosidad de algunos empresarios, da para garantizar el tema de la comida, pero necesitamos a los estratos 3 y 4 y 5 garantizarles también un poco el tema de servicios públicos. ¿Cómo vamos a ayudar a milanar también la carga en esos estratos socioeconómicos, sobre todo para esas, digamos, esos márgenes que hay de pobreza oculta que sin lugar a dudas van a generar drama al interior de muchos hogares y que en estos momentos pues, es cuando más se necesita atenderlos? Si nosotros diseñamos una canasta, repito, humanitaria, que incluya servicios públicos, pues vamos a tener una canasta humanitaria integral, ¿cierto? Que le garantice a algunos sectores de la población comida, pero para otros en donde el tema de la comida pues está resuelto, pero se necesita, ¿cierto? Avanzar por ejemplo, en la garantía de servicios públicos. Ahí nosotros tenemos que ser bastante rigurosos, pero sobre todo estamos muy colgados porque no hemos brindado ningún tipo de beneficio a esta franja de la población. ¿Cuál podría ser de pronto la propuesta para, no solamente para este tipo de canastas, sino de pronto para los municipios pequeños, ¿no? Para poder llevar todo este tema? Oscar, Porque mire. las capitales, listo, de alguna manera se solventan, pero yo he tenido contacto con algunos alcaldes de algunos municipios y ellos están pasando porque ellos son muy dependientes de otros organismos. Entonces, están pasando por unas necesidades mayores que nosotros acá en las ciudades capitales. Oscar, miren, hay varios temas. El ejemplo bien interesante lo tenemos en este momento con lo hecho por Pereira. Pereira acaba de garantizar subsidio a los servicios públicos de estratos 1, 2 y 3, incluyen el estrato 3, pero eso dependerá de un análisis muy riguroso por parte de cada entidad territorial de la disponibilidad de recursos, de qué tan rigurosos han estado con el tema de las finanzas, pero además, ¿cierto? ¿Cómo están sus empresas prestadoras de servicios públicos? ¿Cuál es, digamos, su condición? Con algunos conocedores del tema y quienes han tenido la oportunidad de estar al frente de entidades en distintos municipios, pues hemos logrado evidenciar que sí es posible poder subsidiar los estratos 1, 2 y 3 en materia de servicios públicos. Por ejemplo, en la ciudad de Ibagué se tiene un cálculo estimado, serían alrededor de 1.500 millones de pesos mensuales para subsidiar los estratos 1, el estrato 1. De ahí en adelante, pues hay un cálculo que permitiría, la ciudad lo tiene, realmente el IVAL tiene las posibilidades de garantizar eso, pero adicionalmente estamos en un momento en el que el alcalde de Ibagué, ante el nivel de endeudamiento de la ciudad tan alto y que tiene que apropiar una serie de recursos para pago de esas deudas, ¿cierto? Heredadas pues de todo lo que nos dejó la corrupción y que se tuviesen que invertir y hacer préstamos importantes para recuperar los escenarios deportivos en la ciudad, es momento de que le pida a la banca suspender el pago, ¿cierto?, de esos créditos que le han hecho para poder apalancar la reconstrucción de los escenarios deportivos y orientar parte de esos dineros, por ejemplo, a brindar servicios públicos. Ahí hay una plata importante que yo creo que en las actuales condiciones la banca deberá entender, deberá suspender, deberá diseñarle a la ciudad un escenario financiero distinto en el más largo plazo para que al menos en estos 6 meses pueda la ciudad orientar los recursos destinados al pago de la deuda para la atención de la ciudad, ¿cierto? De la ciudadanía en materia, por ejemplo, repito, de subsidiar parte de los servicios públicos o en su totalidad los servicios públicos en una ciudad que encabeza hoy por hoy el nivel más alto de desempleo, además según los últimos reportes del DANE, ¿no? Vivimos un doble drama en Ibagué, una ciudad con mayor índice de desempleo y a esto tenemos que sumarle pues esta epidemia. Eso nos pone en una situación muy difícil y al alcalde, lo que hemos dicho, alcalde pellízquese, alcalde muévase, reaccione,
póngase en sintonía, no de una emisora, no de una cámara, no de una foto, póngase en sintonía de lo que está necesitando la ciudad, deje de hacer politiquería con los mercados, a los concejales les falta más iniciativa en ese sentido, el consejo ha estado más preocupado es por cuántos mercados le dan para ellos repartirlo entre sus electores, que realmente por brindarle alternativas a la ciudad. Yo solamente he visto a 2 o 3 concejales muy preocupados, a otros los vi en las calles pues entregando mercados como si estuvieran en campaña y eso es vergonzoso, eso realmente no le queda muy bien a una corporación, sobre todo cuando necesitamos ideas. Esta crisis la superamos de una manera colaborativa, pero también muy creativa. Esa forma creativa que necesitamos nosotros para salir de esta crisis, pues da para pensar que el modelo económico, o sea, la línea económica de la ciudad, del departamento, tiene que ser repensada. No podemos seguir pensando en Ibagué como una ciudad de paso, como los últimos 20, 30 años, sino que hay que empezar a pensar en Ibagué como una ciudad que genere algún tipo de empresa independiente, que sea. Hay que empezar a ver cuáles son las posibilidades reales de Ibagué, porque mira, llegó un tema cuarentena y todo el mundo quebró. En la ciudad hay muchos problemas y lo que se viene después de esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento, es una crisis económica muy fuerte. No solo la que se ve a nivel nacional. Para Ibagué hay una adicional porque nosotros somos muy dependientes de la informalidad. Aparte del desempleo que hay, el 60% de los empleados son informales. Y esa informalidad es la que nos genera más necesidades. Así es, Oscar. Para Ibagué el reto es el doble. Yo por eso insisto y hago un llamado a los gremios. La Cámara de Comercio está bastante tímida en este momento. El sistema financiero, pues también a nivel local, pues no ha habido como una gran cumbre del sistema financiero que le permita al alcalde y al gobernador acudir a ellos para mirar de qué maneras se pueden realizar ese tipo de cosas. Se suspendió. ¿Sí? Y eso es dramático porque venía en un proceso bien interesante, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Infibagué para convertirlo en un banco, ¿cierto? Que prestara a las entidades territoriales. Ahí Ibagué podría ser prestamista de otros bancos a nivel municipal, perdón, prestamista de otros municipios a través de Infi. Pero ese proceso, una vez llegada esta administración, se ha truncado. Hoy podríamos estar apalancando el desarrollo de todo el departamento desde la ciudad de Ibagué a través de unos créditos blancos de una banca como la que se tenía presupuestada y estaba muy avanzada, de hecho, porque Infibagué estaba prestando dinero a pequeños microempresarios, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de conocer el esquema, no les pedían sino la fotocopia de la cédula, no estar reportados en ninguna central de riesgos y tener un fiador. Esos eran los requisitos para los tenderos, para los pequeños microempresarios. Pero desafortunadamente entiendo, ese proceso se ha suspendido y ya llevamos pues 3 meses en donde se detuvo ese avance de volver banca, ¿cierto? Infibagué y poder ofertar ese servicio. Había habido una oportunidad, pero mire, nosotros tenemos que volcarnos hacia el desarrollo endógeno. Nosotros no podemos seguir, pues, digamos, en esta carrera en la que veníamos consumiendo productos importados, ¿sí? Sacrificando, pues, nuestra incipiente economía local. Ibagué, el Tolima tienen que volcarse hacia la productividad, ¿cierto? De su territorio, y su territorio tiene una vocación eminentemente agrícola, una vocación agroindustrial. Nosotros tenemos que retomar, ¿cierto? Ser productores de materias primas y de esa manera tratar de recuperar pues la economía rápidamente. Si nosotros no nos repensamos y nosotros seguimos creyendo pues que Ibagué, como lo decía la Visión 2020, va a tener un clúster de la salud. Imagínense lo que planificaron, Oscar, y lo que está ahí plasmado en esa visión de Ibagué 2020, ¿sí? Que Ibagué se va a volver clúster de la salud y tenemos cerrado el hospital, digamos, la clínica Minerva, cerraron la clínica El Limonar, se cerró Saludcop. Yo no sé de dónde iban a sacar un clúster empresarial, ¿sí? Estos sabios que hicieron ese documento con el mayor respeto y con el mayor aprecio que le tengo a muchos de ellos, son académicos muy rigurosos, pero se pifiaron. Ahora tenemos que diseñarnos un nuevo Ibagué post-COVID, ¿cierto? Y seguramente el volver a esa economía
de materias primas, ¿sí? Generadoras de lo que nos produce nuestra meseta, de lo que nos produce nuestra parte alta, nuestra vereda, nuestra zona rural, para tratar de potencializar eso y sobre todo el centro del departamento del Tolima como un motor de la economía a partir de la agroindustria. Aquí producimos muy buen arroz, cerremos entonces la importación de arroz y empecemos a abastecer a todo el país con el arroz del Tolima. Mire, cosas tan elementales. Yo esta mañana hablaba con un familiar y le decía, yo que fuera, por ejemplo, alcalde de un municipio como Purificación, en donde yo estoy, y se lo he tratado de transmitir al alcalde, yo empezaría una campaña masiva para distribuir tamales en todo el país, ¿sí? Y en todo el Tolima, garantizar la seguridad alimentaria a partir de lo que hace el municipio. ¿Qué saben hacer en Purificación? Unos muy deliciosos tamales, tienen mucho renombre, ¿sí? Inicie una campaña, alcalde, diga, mire, tengo 100,000 tamales semanales que puedo producirle a todo el país. ¿A dónde se los envío? ¿Cierto? Mire, produzco tantas toneladas de bizcochos de achira, ¿a dónde las envío por todo el país? Yo garantizo esa producción, pongo y reactivo, ¿cierto?, mi economía local y dinamizo, ¿cierto?, a nivel nacional, pues también garantizo un tema de seguridad alimentaria. Es decir, hay posibilidad de crear toda una serie de cadenas, ¿sí? En estos momentos donde el Éxito, donde Jumbo, donde todos estos almacenes tienen que buscar la forma de cómo fortalecer esas cadenas agroalimentarias para que muchos municipios puedan superar esto rápidamente y recobremos la normalidad. ¿Cómo ve hasta el momento la reacción en la toma de decisiones tanto de la alcaldía como de la gobernación? O sea, teniendo en cuenta que de pronto la gobernación está tomando las decisiones un poco más rápido en torno a lo que tiene que ver con toda esta emergencia. Mire, yo veo a la gobernación muy bien, yo veo a un gobernador juicioso, un gobernador sintonizado con muchos gobernadores a nivel nacional, eso me parece muy bien. Eh, Veo a un resto de alcaldes, incluso veo alcaldes a nivel municipal muchísimo más pilos, muchísimo más proactivos que el mismo alcalde de la ciudad de Ibagué, que inventó un pico y placa que no lo entiende nadie. Le tocó ya cambiarlo, creo que ya hoy amanecimos con otro pico y placa, ya llevamos como 3 pico y placas, que si a usted no le coincide el número de la cédula con el de la placa, pero además le doy son unos horarios por la mañana porque ese ya no le sirve por la tarde, una vaina que en definitiva yo sigo viendo a la gente en las plazas de mercado en Ibagué, en las calles como si no hubiera pico y placa. Entonces ahí eso no ha funcionado, digamos que el alcalde se ha enredado muchísimo, se ha ralentizado en la toma de muchas decisiones, le ha faltado mucho más criterio. Vimos como el primer día, pues, de la declaratoria del simulacro, él se fue a atender una protesta por ahí de taxistas, al otro día una protesta al frente de la alcaldía y no ha tenido, digamos, la suficiente entereza para poder afrontar este tema. Ahora lo vemos tomando de la foto, entregando mercados, ¿cierto? Y no tomando decisiones de fondo como precisamente la reactivación económica de la ciudad. Sobre eso no ha dicho absolutamente nada. Él va al ritmo de lo que las circunstancias le van imponiendo, entonces él sobre la marcha pues va tomando decisiones, pero no lo hemos visto marcar un liderazgo dentro de la región, dentro de lo que significaría pues ser un referente para otros municipios, para otras ciudades de la misma categoría. ¿Qué ha hecho Ibagué por los venezolanos? Un drama que se tiene en muchas ciudades. ¿Qué hemos hecho? ¿Dónde están? ¿Qué los hicimos? ¿Cierto? Se fueron de Ibagué. Ahí no hemos escuchado ningún tipo de intervención en ese tema por parte de la alcaldía. Entonces, pues ahí yo creo que pues ahí van. Yo felicito mucho pues al gobernador, ha estado mucho más vehemente. La alcaldía de Ibagué le ha faltado sin lugar a dudas y nos hemos puesto, digamos, a disposición. Nosotros hemos contribuido con algunas ideas, nosotros hemos contribuido con algunas decisiones pues que se supondría debían tomarse, ya queda a discreción del alcalde, pero realmente esperamos mucho más y yo sé que viene mucho más y tiene un enorme reto. Ese plan de desarrollo, pues digamos al alcalde se le embolató, se le enredó, si él no podía haber hecho el musicable, pues ahora menos, ¿cierto? El balance de los 100 días de gobierno, pues se nos embolató a todos, queríamos hacerle una medición, un corte, ya no va a ser posible. En definitiva, mire, Oscar, estos alcaldes que venían con un promedio bastante mediocre hasta ahora, como lo era el alcalde de Ibagué, que en estos primeros 3 meses realmente no tenían nada que mostrar, porque no sabían para dónde iban, sin rumbo, eso era un barco sin vela, estaban a la deriva en alta mar. Ahora con el COVID-19 se les apareció pues una agenda que fácilmente pues les permite ahora salir punteando, les permite ahora mostrarse como unos grandes estadistas y eso les ayuda un poco también la mediocridad del presidente. Cualquier mandatario local resulta brillar y ser mucho mejor al lado de Duque. Entonces,
digamos, la incapacidad del presidente de la República hace que brille cualquier alcalde, inclusive el alcalde de Ibagué, sin mayor esfuerzo, sin mayores sorpresas y sin mayores decisiones, pues, que admirarles, ¿cierto? Entonces, tenemos una agenda impuesta, una agenda local impuesta, se les apareció la Virgen para esos que no sabían qué hacer en los municipios, pues ahora tienen con el COVID una justificación perfecta para saber hacia dónde van, para encontrar rumbo. Y con el tema de las campañas Cámara y Senado, ya estamos viendo algunos que aprovechan esta entrega de kits alimenticios, mercados, para empezar a decir que ese es el senador que el Tolima necesita. Pues Oscar, mire, empezamos a ver, repito, a unos parlamentarios que no les dolió votar por una reforma tributaria hace 4 meses atrás, ¿sí? Entonces ahora aparecen con un corazón gigantesco, lleno de dadivosidad, pero cuando se estaba cerrando la clínica de los seguros sociales, ahí en el barrio Limonar, en la ciudad de Ibagué, no dijeron nada. La clínica estaba cerrada, esa clínica estaba clausurada y todos estaban buscando era el mejor postor para entregarla. Ahora entonces aparecen pues como los más preocupados y como los adalides de que en Ibagué necesitamos un laboratorio para la toma de muestras y hemos visto al senador Barreto, ¿cierto? Muy activo en que Ibagué necesita ese laboratorio, pero no lo vimos activo para tratar de recuperar la clínica del Limonar. No lo vimos activo para tratar de evitar que el Federico Lleras en su momento, esa misma familia a la que él pertenece y que hoy la están investigando por actos de corrupción, se saquearan el Federico Lleras Acosta. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es que esa clase política, ¿cierto?, deje el oportunismo, pero sobre todo que todos los ibaguereños, todos los tolimenses y el país entero se dé cuenta la situación en la que nos han postrado todas estas personas que hemos venido religiendo elección tras elección tras elección y que en momentos de crisis, cuando necesitamos que el país esté sólido, pues nos encontramos con unas debilidades y con unas incompetencias y genera impotencia para poder reaccionar ante una situación como esta. Se saquearon todo, se han llevado todo y entonces ahora aparecen pues como los grandes gestores para tratar de recuperar lo que realmente ellos mismos nos encargaron de que perdiéramos o ellos mismos se encargaron de quedárselo. No, profe, muchas gracias por estos apuntes, estos comentarios. ¿Tiene algo más, alguna invitación para hacerle a todos los amigos de Café Político que nos están viendo para que pasen estos días con calma, con tranquilidad en sus casas? No, Oscar, seguir muy atentos de las directrices. Se viene una decisión bien importante para el país. ¿Seguimos en aislamiento social o lo levantamos? Estamos ya a 8 días de terminar esta primera, no sabemos si única o si de verdad primera ejercicio, primera dinámica de confinamiento. Y el gobierno tendrá que definir si aplica una estrategia de acordeón, que es lo que vienen diciendo uno. Abrimos para que la gente salga durante 2 semanas y volvemos y nos guardamos una semana, o abrimos una semana y nos guardamos 2. Son dinámicas que el tercer mundo le está demandando pues el COVID y que no sabemos cómo reaccionar. Los demás países, todos en la región están en cuarentenados. Nadie sabe qué va a pasar al cierre o al finalizar estos primeros periodos de cuarentena. Estamos todos muy expectantes de lo que ocurra en la región. Algunos vaticinan que nos vamos hacia finales de mayo, ¿cierto? Con una decisión como esta. Nuestra economía difícilmente lo puede aguantar. Ahí hay unos retos muy grandes y si nosotros seguimos pues preocupados por entregar mercados, de esta no vamos a salir tan rápido ni de una manera estructurada. Aquí tenemos que ya ir mucho más allá de la solidaridad, de la ayuda y realmente tenemos que pensarnos cómo afrontar esto de manera estratégica hacia futuro. Por parte nuestra, quienes podamos, quienes tengamos las condiciones pues de cumplir con el aislamiento, hagámoslo y de esa manera contribuimos. Y a quienes realmente la situación les pone un panorama muy complejo, pues ayudemos a pensar de qué manera podemos contribuir para que ellos también puedan cumplir con una cuarentena y reducir de esa manera los riesgos de contagio y de propagación del virus que ponga en riesgo y colapse nuestro sistema, nuestra red hospitalaria. Entonces, quienes podamos, sigamos, aguantemos aquí y esperemos entonces pues que esto se supere rápidamente, Oscar. Bueno, y ya para terminar, que este tema del coronavirus no nos desvíe la atención de los temas anteriores, corrupción, compras de votos,
robos al erario público, La malversación ñeñe política. de fondos, bueno, está todo Sí, incluido. que no se nos olvide la Aida Merlano, que no se nos olvide que Aida está, que Aida sigue viva, que el fenómeno de Aida Merlano se opacó, apareció semejante pues escenario adverso y que no se nos olvide, que no se nos olvide que estamos, primero, es decir, que no se nos olvide que nosotros ya teníamos una pandemia que nos había contagiado desde hace mucho tiempo todas las esferas de la sociedad y que se llama corrupción. Transparencia a nivel internacional, Transparencia Internacional ha hecho un llamado para que los gobiernos, por favor, garanticen el seguimiento, la veeduría, la ejecución pues, de los recursos que se han destinado para atender esta Porque se le epidemia. apareció la Virgen al ordenador del gasto, porque eso está aquí, vea, el contrato, véalo. Usted es Así mi es, amigo, usted contrata. así es, Así así es, es. y se van a llenar los bolsillos de unos pocos. El gobierno nacional acaba de expedir un nuevo decreto hace 2 días en donde les permite pues la contratación a través de la urgencia manifiesta. Esa es una figura muy riesgosa. Ya tenemos casos, Oscar, es que nosotros estamos curtidos de casos. Ahí pasó la reconstrucción de Armero, con todo lo que se llevaron de la reconstrucción de Armero. El papá de Duque estaba al frente de ese proceso, curiosamente, y esa platica se desapareció. Dicen algunos que ahora salió mucho tiempo después para construir toda esta cantidad de centros comerciales que se construyeron en el país por parte de esa firma encargada de esta persona pues que administró los recursos en aquel momento en Armero. Tenemos el caso de Armenia, la reconstrucción de Armenia también se embolataron a platica. Tenemos la reconstrucción de Gramalote, otra plata importante que se destinó y nunca pudo ser reconstruido en tiempo oportuno. Es decir, lo que tenemos son espejos para darnos cuenta de que de verdad aquí en tiempos de emergencias, en tiempos de crisis, los avivatos no escatiman esfuerzos para quedarse con una plata importante y hacer de las suyas. Ahí ya vimos. Ahí el alcalde acaba de firmar un contratico de publicidad por más de 500 millones de pesos con una empresa que se llama León Gráficas en la ciudad de Ibagué para sacar volantes, para sacar pasacalles, para sacar una serie de anuncios que yo creo que era más importante. Pero oiga, sacar volantes en época de cuarentena, eso es para como... entregárselos a quién, por debajo de la puerta. Seguramente será por debajo de la puerta. Entregar virus. Sí, yo no sé si es que los van a meter en las bolsas con los mercados, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero era una suma importante que yo creo que debió haberse destinado a, por ejemplo, suministro de equipos para el personal médico en la ciudad de Ibagué. Y no esperar a que sea James, ¿cierto? Y no esperar a que sea James el que tenga que llegar, pues, o Roico, otras firmas, pues, que vengan a dotar a nuestros médicos de todos estos insumos, de todo este material para poder desarrollar sus actividades con toda la rigurosidad que ello amerita. Otra cosa, que no nos vayan a enredar también otra vez con el cuento de Venezuela. Que no nos vayan a clavar el 5 por 1000 para recuperar después la economía, ¿cierto? Como lo hicieron en su momento con el 3 por 1000, que llaman el 4 por 1000, y entonces las medidas sabias del gobierno es tratar de clavar con más impuestos para salvaguardar la banca, que pueda tener la suficiente liquidez para que la gente se endeude y así superemos la crisis, engordando los bolsillos de un señor que dio una donación y todo el mundo se alarmó que porque Sarmiento Angulo había dado pues una suma importante de recursos como si realmente no llevara toda una vida quedándose con la plata de los colombianos. Pero luego si dicen donación, ¿no es exonerarse en impuestos para el próximo año? Totalmente, totalmente. Ellos saben disfrazarla perfectamente. Pero sigue Y no van a decir, y no van a utilizar de otra manera, pero es que eso digamos, en donación es una figura eminentemente tributaria para ellos lograr aliviar pues sus cargas y de esa manera presento yo más declaración de renta que Luis Carlos Sarmiento Angulo el año entrante. Muy bien, lo felicito, profe. Excelente. ¿Sabes que mande algo para el Tolima? No, pues claro, a ese ritmo que vamos, vamos a resultar de verdad en vía de extinción. Esa clase media que, como lo decíamos hace un rato, vives, pero ya para pagarle impuestos. Sí. Profe, muchas gracias por acompañarnos. No, a usted, Oscar, a usted de verdad, muchas gracias. Qué bueno que siga haciendo este café político de manera virtual. No lo deje, digamos, desfallecer en estos momentos de crisis, que el café político se siga manteniendo. Qué bueno disfrutar de una buena taza de café. La mía ya por aquí está como medio fría, pero seguimos con café político muy conectados.
Bueno, y un saludo muy especial a todos nuestros amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos esta semana entregarles análisis de algunos otros temas de actualidad departamental, regional, actualidad nacional. Y tengamos paciencia, esperemos en casa en la medida de lo posible. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.